Hoy iniciamos con una secuencia de oraciones a la Santísima Virgen María. Acordaos, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta esperanza, a ti acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti, oh Madre de Dios. No deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas favorosamente. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Alejo, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia. Comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 21 de noviembre del 2025. En sala nos estarán acompañando los hermanitos del grupo de oración de Castilla. En unos momentos nos estarán acompañando los hermanitos de Castilla. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están en sala. Dios les bendiga grande y abundantemente. Dios bendiga a los que nos abren las puertas, sus corazones. Dios bendiga abundantemente a los que nos ayudan a compartir este video, le dan like, se suscriben al canal o a los canales de YouTube. Dios los bendiga a todos los que nos ayudan a darlo a conocer cada vez más. Dios bendiga a nuestros hermanitos que nos apoyan también económicamente a través del NECI 301-551-2161. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé la gracia de poder prestar un buen servicio, que nos dé la gracia de poder entender bien su palabra y de poder acercar la palabra de Dios a los corazones, a las vidas de los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muy buenos días. Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te bendecimos por todo lo que nos das, por todos tus regalos, por todos tus detalles. Bendito y alabado seas por ese descanso, por este amanecer, por este sol de nuevo día. Gracias, Dios. Gracias por el pan de cada día. Gracias por nuestros seres queridos, por nuestras familias, por nuestros seres amados. Muchas gracias, Papito Dios, bendito y alabado seas. Gracias por la salud, por el trabajo. Gracias por la fe. Gracias por tu Hijo. Gracias por la Virgen. Gracias por la iglesia y gracias por todo, Dios. Muchas gracias, bendito Señor. Padre, nos colocamos en tus benditas manos. Nosotros creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti. Derrama tu gracia, te lo pedimos, por favor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, para que nuestro servicio sea agradable a ti y no a los hombres. Nos colocamos de verdad en tus manos, te abrimos nuestro corazón. Te pedimos que la gracia de tu Santo Espíritu nos acompañe. Tome nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida, Señor. Te entregamos la vida de todos los que nos escuchan. Lavamos con tu bendita sangre sus oídos, sus mentes, sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, allana los caminos para que tu palabra se extienda, para que tu palabra abarque, llegue cada día más lejos, a más almas. Padre, danos una lengua afilada, Señor, como lo dice tu palabra, como una lengua de doble filo que penetre hasta lo más profundo del alma y del corazón de los hombres. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Bendito seas por siempre. Papito Dios, queremos escuchar tu palabra, nos disponemos. Bendice los lectores y bendícenos a todos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo.
se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu. Todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles. Lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Tú eres Rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre, glorioso Señor. Amén. El Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tomémonos unos minutos para hacer que la palabra baje de nuestros oídos a nuestros corazones, a nuestras mentes y nos vaya mostrando cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. ¿Quién quiere iniciar contándonos qué le dice hoy la palabra del Señor?
Yo, Buenos Milenita, días. muy buenos días. Dale, Dorita. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio hoy. Dice que el Señor dice que está escrito que su casa será casa de oración. Nosotros sabemos que nosotros somos templo de Dios. En este caso, como yo lo entiendo, es que nosotros no profanemos nuestro cuerpo con tanta cosa que nos ofrece el mundo. Los placeres del mundo son tentadores, pero nosotros tenemos que estar alerta con lo que hacemos con ese templo, que metemos a ese templo, a ese corazón, a ese cerebro. Si es de las cosas del gusto, el licor, los alucinógenos, todo esto que nos invita, nos produce alegría, jolgorio, todos son cosas momentáneas que van destruyendo ese templo. O cuando nos vamos a los excesos de los lujos, está bien porque el Señor todo lo puso en esta tierra para nuestro disfrute y nos ha dado la inteligencia para crear cosas, para procurarnos mejor vida. El problema está cuando nos vamos a los excesos de todo, los excesos de la vanidad que se ha inventado la ciencia médica, que es una maravilla para darnos calidad de vida y nosotros a veces nos envanecemos tanto que ya no nos gusta como somos. Y no estoy hablando de cuando haya que hacer cirugías para mejorar, porque, pues bueno, tenemos fallas en nuestro organismo. Estoy hablando de cuando este cuerpo precioso me cae mal y empiezo a reformarlo y empiezo a dañar ese templo que el Señor me dio para guardar su espíritu. Y así pues con los excesos de que si la ropa, de que si las joyas, de que, bueno, tanta cosa. Como yo lo entendí hoy, es a cuidar este templo donde guarda su espíritu, donde debemos rendir tributo a su amor, y no quiere decir dejar de vivir, dejar de gozar las cosas que el Señor puso en esta casa para nosotros, pero todo en la justa medida y sobre todo lo que hace daño, pues dejarlo a un ladito, porque pues así estamos dañando el producto estrella de la creación de Dios, que es el ser humano, ¿no? Es como siento que el Señor me habló hoy a mí. Amén, Dorita, muchas gracias. Roxita. Buenos días de nuevo, Milenita, y a todos mis hermanos un abrazo. Bueno, me uno a lo que dice ahorita, pero aquí en la primera lectura me llama mucho la atención lo del templo. Bueno, ya sabemos, venimos hablando, ya sabemos, ¿no? Y pensaba yo este templo sabemos que somos templos del Espíritu Santo después del sello del bautismo. Y dice aquí en el nuevo altar de los holocaustos que se había reconstruido. Y pensaba yo en este templo reconstruido, sí, por la gracia, por la palabra de Dios, por ese encuentro personal con el Señor. Y pensaba yo que este templo fue construido, sí, cuántas cosas le metí yo a mi templo, cuántas cosas que no, y el Señor dice aquí que fue reconstruido
el templo y entraron cantando, consagrando, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y timbales. Y pensaba yo en nuestras reuniones personales, presenciales, como comunidad en la iglesia, cuando alabamos, adoramos, cantábamos, y me imaginaba yo danzando, cantando himnos al Señor. Y verdad, para eso fue este templo hecho, o sea, con ese propósito, para que solamente nosotros vivamos adorando y alabando al Señor. O sea, Él es el dueño de todo, como lo dice el Salmo. Eh, no, que el sacrificio que yo haga en este templo y para los demás también, que sea solamente esa comunión, como lo dice la primera palabra también, esa comunión en comunidad, en iglesia, en alabanza, en para poder que nosotros podamos ser restaurados de verdad, cual no solamente he sido restaurada, sino que nosotros podamos, por medio también de todos estos sacrificios, entre comillas, hoy en día, estos holocaustos, nosotros podamos ser también partícipes a los demás de esta alegría, de poder contar cómo ha sido restaurado este templo, cómo aquí dice que le pusieron coronas de oro y escudos en la entrada, dependencias, poniéndoles puertas. El Señor le coloca puertas a mi templo, a mi corazón, a mi vida. Cierra todo esto por medio de la gracia de su Espíritu Santo para que no entre en realidad, sino solamente la alabanza, la adoración y la glorificación al Señor, que para que no pueda haber entre profanación de verdad. Solamente si vivimos con la gracia del Espíritu Santo podemos cuidar este templo. No hay otra manera de poder cuidarlo. Que podamos nosotros vivir esa alegría, ese gozo de saber que Él es el único, el soberano, el que tiene el poder sobre todos nosotros, que yo tenga la certeza de verdad que este templo que ha sido construido para Él, que aquí también en el Evangelio dice que, que, que sea casa de oración, que sea solamente para lo que fue en realidad el pensar, el querer del Señor al construir este templo, sea solamente para la honra y gloria de Dios de verdad en todo momento. Que nuestra Madre, como hoy que celebramos, de verdad nos ayude a ser como ella, a poder cuidar y a vivir solamente lo que el Señor quiere y para el propósito para el cual fuimos creados. Gracias, Milenita. Dios les bendiga. Un abracito. Amén, Ruthcita, muchas gracias. Adelante, Nancy, creo. Sí, señora, muy buenos días. Dice mi señora, aquí está escrito, mi casa será casa de oración, pero a veces la convertimos, como dice aquí, cueva de bandidos. Aquí quiero referirme yo a los dos templos, al templo de ladrillo y al templo que somos nosotros. Y eso me lleva inmediatamente a la primera lectura, que habla de la reconstrucción del templo. Aquí vemos, o estos días hemos escuchado, esta semana, hablar de cómo diferentes personas daban testimonio de su fe, de su amor por la ley, decían ellos, bueno, en las lecturas que hemos, exactamente de los macabeos. Y esas personas buscaron su libertad, ¿sí? Buscaron dejar de ser esclavos antes de reconstruir el templo. Después de que ya, digamos, ganaron la victoria, entre comillas, porque había muchas victorias, ahí sí se pusieron a reconstruir el templo, fiesta, alabanza. Y a veces nosotros hacemos lo contrario. Lo digo por mí. Como a veces con el objetivo de exaltar el templo, ya sea el físico o nosotros que somos templo, le hacemos cosas al templo, pero el interior como está todavía seguimos siendo esclavos. Todavía seguimos siendo esclavos de tantas cosas, como en el templo de la ley, en la iglesia. Se llega a las personas a orar, a encontrarse con Dios y se encuentran con otras cosas. Alguna vez en la vereda que yo vivía,
dos personas se enfrascaron en una discusión con el sacerdote y el sacerdote ya revestido. Era palabra que va, palabra que viene. Estos días que Norma han hablado de la palabra, pensaba yo en la palabra, hasta que alguien nos interrumpió y dijo, discúlpenme, yo vengo aquí a encontrarme con Dios y me encuentro con esto. Inmediatamente se sintió un silencio feo, tenso, y continuamos con la Eucaristía que se celebró con tensión. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como templos, con la palabra, ¿es palabra que edifica o palabra que destruye? Recordemos que la palabra que tiene poder es esta que va impregnada de emoción y de actitud. Con nuestra palabra arañamos, dejamos cicatrices feas o dejamos huellas agradables y de esperanza para los demás. ¿Cómo miramos de verdad? ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo de verdad sea, nosotros mismos seamos esos templos donde las personas se encuentren con Dios y que inviten nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra relación con ellos, los invite a decir, wow, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero de eso, quiero saber más. Quiero saber más de eso que está haciendo ella con su cuerpo, con su vida para, para encontrarse con Dios, para que sea verdaderamente ese encuentro con Dios, ese diálogo con el Señor, esa oración, o por el contrario, repele. ¿Qué estoy haciendo interiormente para que se vea exteriormente? Y no estoy hablando de lo físico, ¿qué estoy haciendo? Recordar que ahí con nosotros también alabamos el nombre del Señor y con nosotros también las personas se pueden o repeler o acercar más al mensaje que queremos ser y que sea el Señor guiándonos, ayudándonos primero a dejar esa esclavitud o a soberbia o a arrogancia o sumisión pasiva, conformista por miedo, o esas personas que de verdad atraigan a otras a encontrarse con el Señor. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Alguien más quiere compartirnos qué le dice la palabra de Dios hoy? Bueno, en efecto, en esta mañana, igual que a mis hermanitas, pues el Señor a mí me muestra los diferentes tipos de templos que podemos encontrar, ¿no? Pensaba entonces en el templo físico, como nos lo decía Nancy, en el templo que somos cada uno de nosotros, como dice la palabra. ¿Acaso no saben ustedes que es un templo de Dios? Y también en el mismo Jesucristo como templo de Dios. Entonces, aquí hay algunos temas que pues encuentro yo común entre la primera lectura, el Evangelio, y nuestra vida misma, ¿no? Entonces, lo primero es comprender que cuando un templo ha sido profanado, cuando una casa ha sido profanada, de hecho lo vemos ahora, cuando desafortunadamente encontramos noticias de que profanaron algún templo, se llevaron a Jesús Eucaristía, lo arrastraron, bueno, no sé, tantas cosas feas que vemos ahora y cómo la iglesia acude a estos mismos actos que nos muestra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nos muestra cómo entramos en un proceso de purificación de como de renovación, de limpiar, de poner en orden nuevamente, ¿sí? Y esto pues tiene una cantidad de símbolos, signos que le acompañan a esa purificación. Viéndolo como el templo de nosotros, entonces podemos ver cómo es necesario que ese templo que el Señor nos ha dado, que somos nosotros, pues mantenga limpio y en orden. Sí, que la casa esté limpia y en orden. Y mantener limpia la casa y en orden, pues empieza primero por acoger la palabra de Dios, ¿cierto? En estos días que compartíamos el Nueva Vida, decíamos, abrimos la casa para que el Señor entre y nos ayude a limpiarla y de esta manera es que podemos sacar
lo que no le agrada a Él de nosotros, ¿cierto? No es esperar a que la casa esté limpia para que Él pueda entrar, sino invitarlo a que Él entre, pero invitarlo a que Él entre y de alguna manera empezar a limpiar ese templo que somos nosotros, nuestra mente, nuestros corazones, pues es sabiendo cómo piensa Él frente a, ¿sí? Frente a las diferentes situaciones que tenemos nosotros en la vida. ¿Cómo actuaría el Señor en esta situación? Oh, qué rico que tuviéramos la oportunidad en la vida de de gracia antes de hablar o antes de actuar ante algunas situaciones y poder decir cómo actuaría Jesús en este momento. ¿Qué pensará Jesús de esto que yo voy a decir? ¿Cierto? Seríamos de verdad, creo que personas diferentes si tuviéramos la oportunidad. Pero desafortunadamente, pues nuestra casa todavía no está en orden, nuestra casa necesita mucho orden y necesita ser limpiada precisamente de eso, de los ídolos que podemos tener en nuestra vida, como nos lo decía Dorita, la belleza, la vanidad, el, de pronto un poco la avaricia. Y entonces vemos cómo en este templo del Evangelio las cosas que allí se estaban haciendo no eran cosas malas o ilegítimas, aparentemente eran cosas legítimas, porque pues se necesitaban los animales para hacer el sacrificio, ¿cierto? Y se necesitaba que hubiesen cambistas para que pues los peregrinos pudieran cambiar sus monedas y poder comprar sus animales. Entonces, aparentemente son temas legítimos, eh, pero que de fondo el Señor sabía qué era lo que había ahí y qué era lo que finalmente estaba pasando, ¿sí? Probablemente, y esto ya pues es como un pensamiento mío, no es algo que nos diga la palabra, pero probablemente todo este cúmulo de mercaderes, de cambistas, de todo esto ya entonces empieza a tomar fuerza y entonces el templo deja de ser realmente un lugar de adoración y sacrificio para convertirse entonces en un centro de encuentro de mercado, de comercio. Entonces estas cosas que en nuestra vida también aparentemente son legítimas, ¿sí? Porque pues si yo no trabajo, no como. Si yo no trabajo, no puedo pagar las deudas que tengo. Si yo no trabajo, ¿cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? Si yo no trabajo. Entonces, son cosas que aparentemente son legítimas, pero que en algún momento se van convirtiendo en nuestro centro y en nuestro propósito y dejamos de lado cuál es nuestro verdadero propósito, para qué fuimos hechos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que hay eh, del Señor en nuestras vidas? Nosotros fuimos hechos para adorarle, para amarle, eh, para darle la gloria. Y se nos olvida y de alguna manera empezamos es como a pensar entonces que el centro nuestro es solo trabajar, entonces vivimos solo para trabajar o algunas otras cosas que pensemos legítimas en nuestra vida, ¿sí? Que se van tomando el tiempo de nuestra vida, se van volviendo el centro de nuestra vida y nos vamos apartando del propósito del Señor. Entonces, aquí viene algo súper importante, me parece a mí que es, pues hay remedio, ¿cierto? Ya el Señor sabe de entrada que a nosotros nos pasa eso, que nos vamos olvidando del propósito y que nos vamos desviando, pero hay alternativa, ¿sí? Y la alternativa que nos muestra la palabra, pues es la purificación. Y la purificación que la vemos como de dos maneras, ¿cierto? Una es esta purificación que hicieron en la primera lectura, que es nuevamente volver al centro, nuevamente volver como al inicio, a lo que nos congregó, a lo que nos motivó inicialmente, empezar a hacer la celebración, hacer realmente el sacrificio que al Señor le gusta, reconstruir, dice la palabra, ¿cierto? Ofrecer, reconstruir, volver a consagrar. O sea, ahí tenemos muchos elementos que nos ayudan a saber también nosotros cómo podemos ir reconstruyendo nuestro templo, ¿sí? Adorando, alabando, ¿sí? Dando gracias, ofreciendo con alegría, dice la palabra. Ahí se nos dan como todos esos tips tal vez de cómo nosotros podemos volver al centro y empezar a purificar nuestro templo, que
que ha sido profanado en el templo de nuestra vida espiritual. Y además no lo hicieron por un momentico como nosotros a veces queremos, ¿no? Con una oración de 10 minutos arreglar una vida de 50 años, sino que ellos se tomaron un tiempo. Aquí las celebraciones eran de 8 días que destinaron para consagrar, para ofrecer con alegría, para alabar, para adorar. Decoraron la fachada con oro, con escudos, o sea, volvieron al centro, le empezaron a dar el lugar al Señor que le correspondía. Y esa es la invitación para que nosotros hagamos eso también en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que purifiquemos esa profanación que hemos hecho de nuestro templo. Y vemos cómo a veces entonces esta purificación se da en medio de esto, ¿no? De la alegría, nos dice, pero vemos también cómo a veces la purificación se da por medio del látigo, que es la imagen del Evangelio, porque el Señor, pues lo que sabemos es que Él no entró a decirles con voz bajita, ay, mire, por favor, retírense, no, entró con ese celo por su casa, entró seguramente aireado, con el látigo en la mano y empezó a sacarlos. Y también a veces de esta manera se da la purificación en nuestra vida, ¿no? Y nos llega así, puede ser que la purificación de la alegría, la purificación del ofrecimiento, pues sea cuando nosotros tomamos la decisión de pronto de hacer un examen de conciencia personal, una exhortación personal, un propósito de enmienda, de cambio y demás. Pero a veces también llega esa purificación a través de ese látigo de manera inesperada, y pues podemos sentirnos violentados, ¿no? Entonces viene una crítica delante de alguien, una corrección por parte de alguien que nos conoce o de alguien que no nos conoce pero nos corrige, una observación que nos hace alguien y que nosotros no estábamos preparados para ella. Entonces, a veces el Señor también tiene que usar esas maneras y ese látigo para pues exhortarnos al cambio, para invitarnos para que nosotros retomemos, ¿sí? Y nosotros, digamos que a veces por el contrario, pues no resistimos. Entonces lo que hacemos es entrar a criticar a la persona que el Señor usó para purificarnos. Entonces, pues supongo que esta vez pasó lo mismo, ¿no? Ellos decían, ¿qué le pasa a este loco? ¿Por qué entra y hace esto? ¿Por qué se nos saca los animales? ¿Por qué nos botan ahora las monedas al piso? ¿Por qué hace esto? Entonces estemos muy atentos, mis hermanos, a cuál purificación es la que estamos de pronto recibiendo o necesitando y cómo el Señor nos está purificando también a través del otro, a través de las situaciones con el otro, a través de cosas que otras personas nos puedan decir. Y deberíamos tal vez más bien estar agradecidos con estas personas que de alguna manera nos llaman la atención, nos corrigen o nos hacen alguna observación, porque tal vez sea el Señor ahí invitándonos a la purificación del templo. Por último, decirles que hoy conmemoramos la presentación de la Virgen María en el templo, que también nos dice muchísimo, ¿no? Porque siendo ella libre de pecado, pues aún así se consagró al Señor, se presentó para ser preparada pues en su papel de madre del Salvador. Entonces, que este símbolo de ella, de su vida, la voluntad divina, que haga que esta anticipación de pronto pues, de lo que iba a ser su vida, pues nos ayude a nosotros también para que nosotros aprendamos a consagrarnos al Señor, a tenerla a ella como modelo de obediencia, a, a tenerla presente y darnos cuenta cómo ella sí que nos enseña cómo es que vive alguien que ha sido purificado por el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Adelante, Norma. Gracias, mi Linita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Estamos juntando dos temas. El tema de la semana pasada, que era el templo, y el tema de esta semana, que creo yo que es la palabra, el poder de la palabra de Dios, la palabra nuestra, la palabra humana. Y en la liturgia de hoy veo nuevamente el énfasis en la palabra.
La palabra la podemos utilizar de cualquier manera. Yo pienso que la palabra es una bendición de Dios, es un regalo de Dios, es un don maravilloso de Dios que nosotros generalmente no valoramos, que muchos, habrá otros que sí, pues. Y como lo decían ustedes, como decía Milena, la podemos utilizar de muchísimas maneras, de distintas maneras. Y en el fondo creo yo que sabe, solo Dios sabe qué tan bien está siendo utilizada. Hoy creo que la palabra o la liturgia de hoy nos habla de que la palabra tiene un poder restaurador impresionante. A mí me parece que la palabra, la liturgia de Dios nos está diciendo eso, la palabra de Dios tiene un poder restaurador impresionante. Podemos destruir con la palabra, podemos construir con la palabra. En el Evangelio se nos cuenta cómo Jesús actuó. ¿A ustedes no les ha sucedido que de pronto a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios? ¿No les ha pasado? Me imagino a muchos de pronto criticando a Jesús con sus palabras, hablando y diciéndole a Jesús, oiga, pero se le pasó la mano, ¿usted por qué hizo eso? En fin, pero pues al fin y al cabo Dios es perfecto. Y así como un cuchillo, y como lo decía en la oración de al principio, un cuchillo lo podemos utilizar para la cocina, para cortar los alimentos, qué sé yo, para picar una ensalada. Pues de la misma manera, el cuchillo puede servir para lastimar o para herir. Una de dos, o depende cómo lo uses, o depende de cómo lo tomes. Si lo tomas por el lado del filo, te hará daño. Si lo tomas por el mango, te servirá de mucho. Pero muchas veces nosotros los seres humanos, que somos tan imperfectos, quisiéramos darle clases al Señor y decirle, mire Señor, es que usted debería de haber hecho las cosas así. Dios es Dios y Él sabe cómo hace cada cosa. Lo cierto es que si la palabra sirve para restaurar de una u otra manera, nos guste o no nos guste, deberíamos de seguir trabajando en restaurar. No quiere decir eso que algún día el cuchillo no vaya a cortar a alguien, probablemente sí, pero no por eso el cuchillo va a bajar la guardia, no por eso el cuchillo se va a poner a llorar en la cocina y va a decir, no, yo no vuelvo a servir, yo no vuelvo a cortar, yo no vuelvo a picar ensalada, yo no vuelvo a... El cuchillo tiene que seguir trabajando, el cuchillo tiene que seguir sirviendo. No sé hasta qué punto el ser humano puede por miedo, que ese miedo también puede disfrazar una vanidad, deja de usar lo que Dios le da. Entonces alguien dice, no, yo mejor no digo nada, yo mejor no hablo, yo mejor no, pero porque en realidad no quiere quedar mal con nadie. Como no quiere quedar mal con nadie, o sea, porque quiere quedar bien con todos, no usan lo que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado. Alguien podría decir, ¿yo quién soy para ir a misión a enseñarle a esas familias, a esas personas? ¿Yo quién soy? Sin embargo, ¿cuánto bien podrías hacer con la palabra? Con ir a evangelizar, con ir a hablarle a muchos, con ir a animar a muchos. Que a todos no les va a gustar lo que digas, no les va a gustar a todos. Que no van a ser capaces de decírtelo, probablemente no te lo van a decir.
Que lo van a decir a espaldas tuyo. Claro que lo van a hacer. Claro que lo van a hacer. Pero si nos quedamos mirando solamente a aquellos a los que no les agrada lo que podemos tratar de construir con nuestras palabras, pues ahí nos quedaríamos. Ahora, también es bueno ver la intención de vez en cuando. Si el misionero va a predicar a una vereda, a lo mejor no les guste a todos, pero la intención del misionero, ¿cuál es? La intención del misionero es construir, edificar, consagrar, bendecir, ayudar, animar, restaurar, sanar, liberar, romper cadenas. Esa es la intención del misionero. Entonces, ¿por qué hay algunos de pronto que no lo hacen? Yo pienso que puede haber algo de vanidad ahí. No, yo no lo hago porque es que yo no quiero quedar mal con nadie. No, si me voy a equivocar, mejor no lo hago. No. El cuchillo algún día habrá de cortar al que lo está usando para cortar la ensalada. ¿O no nos ha pasado a todos? Una distracción minúscula y ¡pum! Nos cortamos el dedito. Y salió sangre y nos dolió. Alguien podría decir, no, vuelva a usar el cuchillo. Algún día lo vas a necesitar. Algún día lo vas a necesitar. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores. Estaba cortante Jesús. Estaba cortante. Diciéndoles. Estaba cortante con su palabra. Escrito está. Mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis convertido. Vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Ofensivo. Ofensivo, agresivo. Pero ¿quién le va a enseñar a Jesús a hacer las cosas? ¿Quién de nosotros podría enseñarle a Jesús a hacer las cosas? Alguien podría decir, Norman, es más importante la gente que el templo. Yo mismo lo he dicho. Yo mismo. Es más importante la gente, las personas que el templo. Jesús aquí demuestra su celo por el templo, por la casa de Dios. Todos los días enseñaba en el templo, predicaba, hablaba. Ya me imagino a los detractores de Jesús, diciendo, este no fue el que nos cogió a juguete, este no fue el que nos insultó, no fue el que nos tiró las monedas. Cada quien se queda con lo que se quiere quedar. Cada quien se queda con lo que se quiera quedar. Uno puede tomar la decisión de si se queda con las cosas buenas de los demás o si se queda con las cosas malas. Pero esa decisión la tomo yo, no la toman los demás. Y Jesús enseñaba en el templo, es decir, fue consecuente. Purificar el templo y luego predicar en el templo, volverlo casa de oración, volverlo lugar de oración, fue consecuente. Y siento que el Señor nos está diciendo eso hoy. Habrán muchos lugares. Venga, les cuento una anécdota. Alguna vez me regañaron no porque yo quisiera, sino porque había una delegación en un evento y el taller que nos habían puesto era convertir una música de una canción mundana o del mundo, una canción común y corriente, una canción cualquiera. El taller era coger esa canción y ponerle letra cristiana.
La delegación no tenía persona que los acompañara con la guitarra. A mí me habían visto con la guitarra. Entonces, esa delegación, más exactamente del Valle del Cauca, me pidió el favor que les colaborara con la parte de la guitarra. Yo dije, pues yo no veo ningún problema. Ellos habían escogido un tema X, le pusieron letra cristiana, yo les saqué la música, las notas y los acompañé y me regañaron por eso. Pero ¿cómo es posible que Norman, un predicador, un misionero, vaya a hacer semejante cosa, coger semejante canción tan pecadora, semejante canción tan mala y hacer eso? Dice la palabra de Dios por allá, creo que es en Timoteo o en Tito. Dicen que el que tiene la mente sucia todo lo ve sucio. El que tiene la mente corrompida todo lo ve corrompido. El que la tiene, el que tiene la, o sea, el problema no está en las cosas como tal, sino en cómo uno las vea. Qué malo hay en coger algo que era malo, profano, y usarlo para la gloria de Dios. No hay nada malo. Les voy a dar un ejemplo. Una casa en donde se practica la prostitución, convertirla en casa de oración. ¿Qué de malo tiene eso? Alguien podría decir, no, ¿cómo se le ocurre eso? No, 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 no. Para eso están los templos, para eso están las capillas, para eso están los agrarios, para eso está, para eso está. Pero es que muy probablemente en la catedral no me voy a topar con la señora que vende, que tiene que vender su cuerpo allí en la calle 19. Muy probablemente. Entonces es mejor convertir esa casa en donde se peca en un momento al menos, por lo menos en un momento convertirla en casa de oración. ¿Y cómo convierto yo ese lugar que está dedicado al pecado? ¿Cómo lo convierto yo en lugar de oración? No hay otra manera que yendo allá y orando allá, levantando mi voz. Llevo mi guitarra, llevamos panderetas, qué sé yo, y cantamos al Señor, y alabamos al Señor, y le damos gloria, y convertimos de esa manera, con esa voz, con esa palabra expresada, la convertimos, lo consagramos como lugar de oración. ¿O será que si usted va allá y se arrodilla y se queda en silencio, calladita, calladito, va a quedar consagrado en lugar de oración? No, es levantando la voz, como nos lo va a enseñar la primera lectura. Entonces, por eso Jesús va al templo, al lugar que la gente había convertido en un lugar de pecado, ahora lo convierte en casa de oración otra vez, en templo, en casa de Dios. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer. Entonces, ahí tendríamos nosotros que comenzarnos a preguntar ¿cuál es el propósito del otro? Pero al fin y al cabo no debe importar. No debe importar, es nuestro propósito. Y si nuestro propósito es servirle a papá Dios, vamos para adelante. Porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo, escuchando lo que decía, escuchando lo que hablaba. La palabra nuestra construye, nuestra palabra puede edificar, nuestra palabra puede trabajar en bien de los demás. Sigámoslo haciendo. Sigámoslo haciendo sin miedos, sin dudas, sin tapujos. Que nos vamos a equivocar, obvio que nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Dios bendiga y tenga en su santa gloria a los que no se equivocan. De resto, todos nosotros, los vivientes y mortales, nos tendremos que equivocar algún día. Lectura del libro de Macabeos. Me encantan los macabeos porque los macabeos son guerreros. Los macabeos, me van a perdonar, voy a utilizar un término que tal vez no va a ser agradable para ustedes, pero los macabeos son algo así como una especie de grupo paramilitar que tuvo que tomar las armas, que tuvo que defenderse ante un grupo, ante un gobierno opresor.
Es el pueblo de Israel que se tiene que armar de valor, armar de coraje, armar de fuerza, de valentía, para poder defenderse de la narrativa del contrario. En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron, hablaron, se sentaron y compartieron y hicieron una propuesta. Nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el santuario y a restaurarlo. Bonito, me parece interesante que primero hay una guerra espiritual, se ora, se dobla rodilla, así como lo hacemos para cuando vamos a realizar alguna actividad. Primero oramos, primero intercedemos, le pedimos a Papito Dios que nos unja. O sea, vencemos al enemigo antes y luego implementamos, consagramos los templos. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Recuerden ustedes que Sión tiene varios significados. Uno de los significados es Jesús, Hebreos capítulo 13. Otro significado es pueblo de Dios. Otro significado es el monte de Dios, o sea, lugar de oración, templo, sagrario. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu. Todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar. Y yo diría no solamente precisamente el mismo día, sino precisamente en el mismo lugar. Precisamente en el mismo lugar. Y precisamente a lo mejor con las mismas personas. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Lo volvieron a consagrar. ¿Y cómo lo consagraron? Cantando himnos, tocando cítaras, laudes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo, o sea, al Dios del cielo, al Rey del cielo, que les había dado el triunfo. Nadie se va a enterar, nadie va a saber que el templo es consagrado si no levantamos nuestras voces. En el grupo de oración de San Cristóbal estamos teniendo una experiencia muy bonita. Pedimos al padre Arnulfo que nos permitiera hacer la reunión del grupo de oración en el templo. Y bendito y alabado sea Dios, ha comenzado a llegar gente nueva al grupo de oración. No hay duda que el padre ha invitado. Pero hay quienes de pronto van hasta la casa después de la misa, no sé, compran el desayuno, dejan todo listo y se devuelven. Anoche llegó una hermanita sobre las casi 8:30 de la noche con su nietecita. ¿A qué llegó? Al grupo de oración. Sabía que el grupo de oración estaba reunido. Sabía que había un espacio allá para ella. ¿Cómo van a saber que existimos si nos escondemos? ¿Cómo van a saber que estamos restaurando la iglesia si nos callamos? ¿Cómo el mundo va a saber que existimos si por miedo, por falsa prudencia, qué sé yo, por ser políticamente correctos, no permitimos que los demás nos vean? Hay que levantar la voz, hay que tocar instrumentos. Durante 8 días celebraron la consagración ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Mire, ellos tenían dos posibilidades, o quedarse llorando porque habían profanado el templo, o consagrarlo nuevamente y saltar de alegría. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos, restauraron también el portal y las dependencias. Qué bonito, mis hermanos. Miren, en la vida siempre vamos a recibir golpes, siempre. Y tenemos la posibilidad de quedarnos llorando o sobarnos y seguir adelante. Toda la vida tendremos caídas. Tenemos la posibilidad de levantarnos y sobarnos y echarnos babitas ahí en el raspón o quedarnos tirados en el piso llorando. Eso lo decide cada quien. Los macabeos tomaron la decisión de levantarse con alegría, de restaurar el portal, las dependencias, las puertas. El pueblo celebró con una gran fiesta que invalidó la profanación de los gentiles. ¿Cómo se le llama a esto hoy en día? ¿Cómo es que se le llama a esto hoy en día? Resiliencia.
tener la capacidad de levantarse, tener la capacidad de restaurarse, tener la capacidad de cobrar fuerzas nuevas, resiliencia, tener la capacidad de afrontar las dificultades, los problemas, las crisis. Todos criticamos de que estamos en la generación de cristal. Estamos en la generación de cristal. No se les puede decir nada porque se quiebran. Pero de pronto esta generación de cristal no es más que el reflejo de una generación anterior que también venía débil y frágil. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días a partir del 25 del mes de Casleu. La pregunta que yo me haría es, ¿y para qué querían esa restauración, o sea, esa renovación cada año? ¿Qué se alcanzará? ¿Qué se logrará? ¿Cuál será el propósito? Yo creo que debe tener alguna razón de ser, hacerlo cada año. Como nosotros celebramos nuestro cumpleaños cada año, hacer una celebración cada año. ¿Qué propósito tendrá? Debe haber algo bueno, debe haber algo interesante en esa celebración de cada año. Y para terminar, pues, como dice el Salmo, hagámoslo de esta manera. Alabamos al Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Utilicemos nuestras voces, nuestras palabras, nuestras manos, nuestros instrumentos, nuestras artes, nuestra música, nuestras melodías. Todo utilicémoslo para darle la gloria a Dios. Dejemos a un lado la profanación, dejemos a un lado la victimización, dejemos a un lado los errores del pasado, dejemos a un lado las críticas, construyamos. Bendito eres, Señor Dios, nuestro Padre, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tú eres Rey soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Qué hermosa palabra de hoy, qué hermosa oportunidad que el Señor nos está dando de ir a levantar nuestra voz, a seguir trabajando en la construcción del reino de Dios. Bendito sea Dios que nos dio la capacidad de hablar. Bendito sea Dios que nos dio la capacidad de alabar. Bendito sea Dios que nos dio la capacidad de predicar. Viene Navidad y debemos de ir a anunciar el reino de Dios. Dios les bendiga. Amén. Amadísimo Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre tienes una palabra, Señor, para nosotros, una instrucción, un camino, una luz, Señor. Bendito y alabado seas por eso. Permite, Señor Jesús, que con la fuerza de tu Santo Espíritu nuestra palabra también sea purificada, amadísimo Señor. Nuestra palabra en adelante sea un reflejo de la tuya, amadísimo Señor. Nuestra palabra edifique, construya, nos permita crecer y hacer crecer a otros. Bendito y alabado sea, Señor, para que tu palabra, Señor, también sea un motivo para que nosotros salgamos a servirte, a presentársela a otros, Señor, a llevarte a ti a través de tu palabra, a los que no te conocen, Señor, a los que te necesitan, a los que necesitan ser guiados. Bendito seas, amadísimo Señor, te entregamos nuestros templos físicos, te entregamos nuestros templos espirituales, nuestras vidas, Señor. Todo te lo presentamos, todo lo ponemos en tus manos, porque para ti, Señor Jesús, sea siempre la gloria. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Tuyo es, Señor, cuanto hay en el cielo y en la tierra. Amén. A ti, Santísima Virgen María, en este día de tu presentación te decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que podamos continuar alimentando nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y seguir con la voz predicando la palabra de Dios. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos esos templos, ese sagrario
firme y lleno de ese amor de su presencia para que otros se puedan enamorar y también puedan llegar a ver esas maravillas del Señor. Amén. Amén. Para que como tú, a ejemplo tuyo, Madre Preciosa, mamita hermosa, podamos ser esos templos donde encarnemos a tu Hijo, como lo hiciste tú, mi Madre Preciosa. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitarlos, mis hermanos, invitarlos a nuestros grupos de oración, formación y misión, de lunes a sábado en los lugares, horas que ustedes ven en pantalla. También invitarlos al Santo Rosario de lunes a sábado a las 3 de la tarde, donde hacemos oración de intercesión por diferentes necesidades, por diferentes intenciones. Y por último, invitarlos a que sus aportes económicos, si les es posible, nos los hagan al Nequi que encuentran también en pantalla para poder nosotros cubrir también los costos de esta evangelización. Y por último, invitarlos, la Renovación Católica Carismática de la Arquidiócesis de Bogotá nos está haciendo una súper invitación de encuentro de comunidades que se va a realizar el 29 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en la parroquia de San Cristóbal Sur. Va a ser un encuentro de adoración, alabanza, Eucaristía, un compartir navideño y la socialización de actividades para el 2026.